retroalimentación después. ¿Listo? Bien, entonces, muchachos, un placer verlos en esta segunda ocasión de nuestro curso Inglés Básico Nivel 3. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a continuar viendo lo que es el pasado simple. La vez pasada estábamos viendo cómo dentro del pasado simple nosotros lo partíamos, lo dividíamos, lo segmentábamos en dos partes igualmente importantes. El manejo del verbo to be por un lado, que ya lo habíamos estudiado, ya lo revisamos la sesión inmediatamente anterior, y a partir de aquí en las próximas sesiones, no todas, pero una buena cantidad de sesiones, vamos a enfocarnos en el manejo del pasado simple lado B. ¿Listo? Y vamos a hacer un paralelo con el manejo del presente simple porque gramaticalmente son muy parecidas. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a suceder con el pasado simple? El pasado simple va a depender de una cosita que se llaman los verbos. Y sucede que los verbos nosotros los podemos categorizar de diferentes maneras. Los verbos son esas palabras que en español conocemos como correr, reír, olvidar, imaginar, saltar, beber y demás. ¿Sí? Y sucede que esos verbos, dependiendo del caso, pueden ser dinámicos o estáticos, pueden ser reflexivos, pueden ser verbos modales, ¿sí? Hay varias categorizaciones, pero la que nos interesa es que son verbos regulares por un lado e irregulares por el otro. ¿Listo? Esto es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, en los verbos regulares e irregulares, porque cuando tenemos verbos, entonces podemos crear el pasado simple, que es lo que nos interesa a nosotros, la parte B. La parte A ya la manejamos, ya dijimos que era cero estar, ¿sí? La parte B es la que vamos a manejar hoy. Entonces, recordando lo que estábamos viendo en la sesión inmediatamente anterior, haciendo un recorderis muy rápido, decíamos que siempre van a existir personas, nosotros, Catalina, Andrea, Pablo, Daniel, etcétera, que realicen una actividad. Y esa actividad, pues, es un verbo. Decíamos que los verbos más importantes se llaman ser, hacer y tener, que el verbo to be en su versión pasada se llamaba was o were, que se iba a conjugar como was para todos los que están solitos y were para todos los que están acompañados, ¿sí? Que el verbo to be nos sirva a servir para hablar de ubicaciones, edad, estados civiles, relaciones afectivas, emociones, apariencia física, personalidad, la hora, ocupaciones y nacionalidades. Obviamente todo esto en pasado en este caso, porque la conjugación es was o were. Habíamos dicho que si comparamos, si hacemos un paralelo entre el presente y el pasado, lo único que nos cambia es que el verbo to be ya no se llama am, is o are, sino was o were, porque ya no es yo soy, sino yo era, ¿sí? Mariana ya no es Mariana es o está, sino Mariana era, Mariana estaba en tal lugar, ¿cierto? Y lo mismo con las preguntas, ¿sí? Por eso el cambio del verbo to be de am, is o are a was o were. Después habíamos visto cómo ese verbo to be también podíamos utilizarlo para mencionar cantidades. Si había algo en el pasado de una cantidad singular o si había algo en una cantidad plural en algún momento del pasado, en algún lugar específico de la Tierra. ¿Sí? Por ejemplo, había una tortuga en mi casa, there was a turtle in my house, versus habían 5 tortugas en el zoológico. There were five turtles in the zoo. ¿Sí? Eso era el había y el había, singular y plural. También lo habíamos visto en su versión negativa y en su versión pregunta. Hasta ahí habíamos quedado la sesión inmediatamente anterior. ¿Vale? Entonces, ya revisamos la parte 1 del pasado simple. Ahora vamos a ver la parte número 2. Y la parte número 2, como habíamos mencionado, va a requerir de verbos. ¿Listo? Aquí es donde nos vamos a enfocar muchísimo el día de hoy. Cuando entendamos la parte de verbos, ya nos podemos meter en la parte gramatical del pasado simple, que es la parte de la derecha en sus pantallas. Procedemos. En primera medida, tenemos verbos irregulares. Aquí es donde nos vamos a enfocar. Los verbos irregulares, tristemente, hay que memorizarlos. Eso es lo triste. ¿Y el por qué? Bueno, porque los verbos irregulares son los verbos más comunes en la lengua inglesa, en la medida en que más se repiten en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, todos los días empezamos algo, todos los días mordemos algo, todos los días costeamos alguna cosa, por ejemplo,
revisamos los costos de nuestros servicios públicos, costeamos también lo que tiene que ver con matrículas, con educación y demás, por ejemplo. Todos los días elegimos, todos los días dibujamos, todos los días conducimos, bebemos alguna bebida o cualquiera, por ejemplo el agua, por ejemplo, perfectamente válido, comer y así sucesivamente, olvidar y demás. ¿Sí? Entonces los verbos irregulares, como mencionamos, son los verbos más comunes en la lengua inglesa. ¿Vale? Entonces, por esto mismo, o mejor, los verbos irregulares se utilizan mucho en nuestra cotidianidad, por eso son tan importantes de mencionar. ¿Listo? También se llaman verbos irregulares porque en su versión presente, pasado y participio pasado no tienen una estructura predecible completa. ¿Sí? Es decir, a veces pueden ser totalmente iguales. Cost, cost, cost. O por ejemplo, cut, cut, cut. A veces pueden cambiar ligeramente. Build, built, built. A veces cambian bastante. Bite, beat, beaten. Y a veces cambian en algunos casos. Por ejemplo, el verbo leer, read, cambia a read y luego otra vez al verbo read. ¿Sí? Entonces, este es el problema de los verbos irregulares, que no tienen una regla establecida. ¿Sí? Entonces, hay que memorizarlos. Afortunadamente, hay varias maneras de recordar la parte de memorización. ¿Sí? De las maneras de recordar este tipo de cositas es a través de ejercicios, de juegos, otra es a través de música. Una que en alguna ocasión yo utilicé fue hacer un ejercicio de autoevaluación, por decirlo así. Yo le decía a una persona muy cercana que me tomara la lección y viceversa, ¿sí? Y eso me ayudó también a tener una mejor relación con esa persona. Eh, y bueno, memoria, sí, que también es perfectamente válido. Entonces lo que vamos a hacer aquí es primero escuchar un audio que nos permita recordar algunos verbos irregulares. Listo, yo voy a compartir este audio también en el chat de WhatsApp. Y luego vamos a hacer un pequeño juego de verbos irregulares. ¿Listo? Entonces, vamos a por ello. Greetings, friends. Today is all about memorizing irregular verbs. Learners often find them hard work and get confused. But now, I'll show you how to learn them in a simple and easy way. Let's sing this song, because songs are the most effective techniques to help learn those irregular verbs. Be, was, were, been, become, became, become. Begin, began, begun. Blow, blew, blown. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Build, built, built. Burst, burst, burst. Buy, bought, bought. Choose, chose, chosen. Catch, caught, caught. Come, came, come. Cut, cut, cut. Deal, dealt, dealt. Do, did, done. Dream, dreamt, dreamt. Irregular verbs are so easy when you sing this song. Just remember the words to this song and you won't get them wrong. Irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Eat, ate, eaten. Fall, fell, fallen. Feel, felt, felt. Fight, fought, fought. Find, found, found. Fly, flew, flown. Forget, forgot, forgotten. Forgive, forgave, forgiven. Freeze, froze, frozen. Get, got, got.
Irregular verbs. Irregular verbs. Here, hurt, hurt. Hide, hid, hidden. Hold, held, held. Hurt, hurt, hurt. Keep, kept, kept. Know, knew, known. Lay, laid, laid. Lead, led, led. Leave, left, left. Let, let. Lie, lay, laid. Lose, lost, lost. Make, made, made. Mean, meant, met. Meet, met. Pay, paid, paid. Irregular verbs are so easy when you sing this song. Just remember the words to this song and you won't get them wrong. Irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. Foot. Read, read, read. Ride, rode, ridden. Rise, rose, risen. Run, ran, run. Say, said, said. See, saw, seen. Seek, sought, sought. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. Set, set. Shake, shook, shaken. Shine, shone, shone. Show, showed, showed. Sing, sang, sung. Sit, sat, sat. Irregular verbs are so easy. Un momento. Bien. Entonces, vamos a recordar este pedacito. Estamos viendo un vídeo de verbos irregulares. ¿Listo? Sold, sold. Send, sent, sent. Set, set. Shake, shook, shaken. Shine, shone, shone. Show, showed, showed. Sing, sang, sung. Sit, sat, sat. Irregular verbs are so easy when you sing this song. Just remember the words to this song and you won't get them wrong. Irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. Sleep, slept, slept. Speak, spoke, spoken. Spend, spent, spent. Stand, stood, stood. Steal, stole, stolen. Swim, swam, swum. Swing, swung, swung. Take, took, taken. Teach, taught, taught. Tell, told, told. Think, thought, thought. Throw, threw, thrown. Understand, understood, understood. Wear, wore, worn. Win, won, won. Write, wrote, written. Irregular verbs are so easy when you sing this song. Just remember the words Sorry. to this song and you won't get them wrong. Irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. Irregular verbs. Bien. Este es un ejemplo de cómo podríamos recordar verbos irregulares. Voy a compartir el link del vídeo, no solamente aquí en el grupo de WhatsApp, sino que también lo voy a compartir aquí para que lo tengan como referencia, ¿vale? Y esta es una de las maneras como nosotros podemos recordar con mayor facilidad lo que tiene que ver con vocabulario, en este caso vocabulario de verbos irregulares. ¿Listo? Les voy a compartir aquí en el chat el vídeo relacionado. Bien. Ahora, esta es una de las estrategias que nosotros podemos utilizar para recordar vocabulario, pero evidentemente no es la única, ¿vale? La segunda estrategia que tenemos es a través de juegos, y es precisamente lo que vamos a hacer a continuación, y les voy a compartir el ejercicio en chat, ¿vale? Listo. Para ingresar al ejercicio, tenemos la opción de abrir el link que les acabo de compartir, opción número 1. La opción número 2 es escanear el código QR. ¿Listo?
Empezaremos el ejercicio cuando el timer llegue a 1:05. ¿Listo? En 20 segundos. Bien, let's go in 3, 2, 1. Good luck. Okay, congratulations to Viviana in the first place, Evelyn in the second place, and for me in the third place. Ok, vamos a ver a las preguntas que estaban más complicadas, ¿cierto? Y vamos a dar la retroalimentación de ellas. Break. Break, la versión pasada de break es romper o quebrar, se llama broke. Inclusive, roto, además de ser roto, puede ser inclusive entendido como quebrado. Entonces, I'm broke, estoy quebrado, estoy sin plata, ¿cierto? Que también es una posibilidad. Broke y broken, esto no existe. Entonces, estas dos opciones no son válidas. ¿Listo? Forget, el verbo olvidar, en su versión pasada se llama forgot. Fly, en su versión pasada se llama flew, que es la opción número 1. Find, que significa encontrar, la versión pasada se llama found. Fall, que significa caer, la versión pasada se llama fell. Drink, que significa tomar de beber, la versión pasada se llamará drank. Draw, que significa dibujar, la versión pasada se llamará drew, draw, drew, drawn. Do, el verbo hacer, en su versión pasada se llama did. Este sí es vital que lo conozcamos porque este es el verbo auxiliar por excelencia del pasado simple. Cut, habíamos dicho que este es un verbo que es exactamente igual en su versión presente, pasado y participio, en sus términos de escritura y en términos de pronunciación. Come,
El verbo come, venir. Come, su versión pasada se llama came y su versión participio pasado se llama otra vez come. Choose, elegir. La versión elegir en su versión pasada se llama chose. Choose, chose, chosen. Catch, agarrar, de capturar. Capturar, catch, y la versión pasada se llama caught. La versión 2. Buy, comprar. Comprar en su versión pasada se llama bought. Bring, traer. La versión pasada se llama brought. Bring, brought. La opción 3. Begin, comenzar o iniciar. La versión pasada se llama began. ¿Listo? Entonces, estos son algunos ejemplos de verbos irregulares. No están todos, evidentemente, en el ejercicio, pero están, digamos, los más importantes. Sí, creo que 20 preguntas, pues son bastantes. ¿Listo? Entonces, decíamos hace ratico que necesitamos entender verbos precisamente para ver cómo funciona el pasado simple. Uno de los primeros tipos de verbos que vamos a necesitar son los verbos irregulares, que pues ya miramos un ejemplo y ya miramos el por qué se llaman irregulares, ¿no? Porque el presente, pasado y participio pasado no siguen una regla establecida. Hay muchas opciones de cambios, ¿listo? A veces son totalmente iguales, a veces son totalmente diferentes, a veces cambian ligeramente. Esos son unos. Pero por otro lado también tenemos a los verbos regulares. Y los verbos regulares se llaman así porque su versión presente es, mejor dicho, su versión pasada y su versión participio pasada son exactamente iguales y la creación de los mismos es muy predecible. De hecho, solamente si usted lo compara, accept y accepted es muy parecido en la medida en que solamente le aumentamos ed. Y en cierto modo prácticamente vamos a hacer únicamente eso, en cierto modo. ¿Sí? No es exactamente lo único que vamos a hacer, pero en cierto modo sí. Pero son fáciles de crear y son fáciles de pronunciar en la medida en que tienen una misma regla. ¿Listo? Entonces los verbos regulares pues pasan desde lograr, alcanzar, hornear, cancelar, corregir, salir con alguien, ¿sí? Que pololear es un verbo que no utilizamos nosotros aquí en Colombia, pero es sumamente común en Chile. Es muy peculiar porque cuando uno dice voy a pololear, está diciendo voy a parchar, salir con mi pareja, ¿sí? Que nosotros, para nosotros, el novio o la novia es la pareja con la que salimos, sí, que pues, no necesariamente es la que con quien nos vamos a casar, puede que sí, puede que no, no importa, pero la diferencia con los chilenos es que pololear es esa pareja con la que pues uno parcha y puede que sí, puede que no, más o menos como la nuestra, mientras que cuando ellos dicen novia, salir con la novia o con el novio, cuando dicen tengo novio, ya es cuando está a punto de casarse, ¿sí? Esa es como la diferencia cultural. Pero pololear pues es como parchar con la pareja. Dry, secar y demás, ¿sí? Entonces, vamos a partir desde estos verbos. Los verbos en blanquito son los verbos regulares que pues obviamente también se utilizan mucho, ¿sí? Entonces, ¿cómo los vamos a modificar? Los vamos a modificar de la siguiente manera. Bueno, esto ya no lo necesitamos, esto tampoco y esto tampoco. La manera como vamos a crear a nuestros verbos regulares, es decir, pasar de la columna número 1 de la blanquita a la columna grisecita, que son exactamente iguales, son la misma cosa, es de la siguiente. En versión escrita, lo primero es que le vamos a aumentar ed, nada más. ¿Sí? Si le aumentamos ed, creamos el verbo en su versión pasada. Entonces tenemos el verbo principal y le aumentamos ed, nada más. Ahora, ¿qué pasa si nuestro verbo ya tiene una e al final? ¿Hay que repetirla? No, no hay que duplicarla. Simplemente aumentamos la letra E. Like, light. Arrive, arrived. ¿Sí? Es relativamente sencillo. Ahora, aquí es donde empieza Cristo a padecer. Aquí es donde se vienen las cosas de color de hormiga. Bueno, sucede que cuando nuestro verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, es decir, cualquier letra del alfabeto menos A, E, O, en ese caso, entonces, la Y cambia por I latina y después si aumentamos ed, porque siempre van a terminar nuestros verbos en ed, siempre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el verbo cry, que es llorar, su versión pasada se llamará cried. ¿Por qué? Porque en su versión Y está antecedida de una R. ¿Sí? Entonces, por eso la Y cambia por IED.
O identify. La Y está antecedida por una F. Por eso la Y cambia por IED. Identificó, yo identifiqué, usted identificó, ellos identificaron y demás, ¿no? El bebé lloró, yo lloré, ella lloró, usted lloró, bueno, lo que sea, ¿sí? Y note que es antes de la Y una consonante, porque si no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si tomamos por ejemplo el verbo play, note que antes de la Y hay una vocal, ¿sí? Y por eso la versión pasada no hace que la Y cambie por I latina, simplemente la aumentamos, ¿sí? Por eso la cuestión de hacer el énfasis en que antes de la Y hay una consonante, ¿listo? Tercer caso. Cuarto caso. El cuarto caso tiene excepciones. Entonces, si nuestro verbo termina en consonante, vocal, consonante, y después vemos excepciones de este pedacito, si nuestro verbo termina en consonante, vocal, consonante, esa última consonante, F, R, J, D, N, etc., se va a duplicar antes de aumentar ED. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo trotar, jog, ¿sí? Termina en J, consonante, o vocal, G, consonante otra vez. Su versión pasada se llamará jogged, ¿sí? O scan. Scan en su versión pasada se llamará scanned, ¿sí? Presente y pasado. Aquí vienen entonces las excepciones. Primer tipo de excepciones. Si nuestro verbo, por más que termine en consonante, vocal, consonante, esa última consonante es W, X o Y, ¿sí? Jamás vamos a duplicar esa W, X, Y, por más que termine en consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, vow, que significa jurar, es consonante, vocal, consonante, pero esta W no se duplica, como usted lo puede notar aquí, ¿sí? Solamente lo aumentamos E. Otro ejemplo con fix, reparar. Mire que esta X no se duplica. Y play, que termina en consonante, vocal, consonante, esta Y tampoco se duplica. Ni tampoco cambia por I latina, ¿no? Entonces, he ahí la cuestión. Primer grupo de excepciones. El segundo grupo de excepciones implica lo siguiente. Si nuestro verbo tiene el acento, como quien dice la tilde, ¿no? Si nuestro verbo tiene el acento en la última sílaba, entonces sí utilizamos, sí duplicamos esa última consonante. Si no, no. Paréntesis para una clase de español de, bueno, no recuerdo de qué parte de colegio. Recordemos que una palabra, cuando la podemos dividir, esas divisiones se llaman sílabas. Y eso nos sirve a nosotros en español para decir, esta palabra es una palabra aguda, esta palabra es una palabra grave, o es una palabra esdrújula o sobresdrújula, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve entonces acá en inglés? Bueno, antes de, ¿cómo partimos una palabra en diferentes sílabas? Entonces, no vamos a partirla como a, lav, ra, ¿cierto? No es así como lo dividimos, sino palabra, 3 sílabas. ¿En función de qué la dividimos? En función de un sonido de vocal que sea totalmente independiente, ¿cierto? Entonces, pa tiene un sonido vocal independiente, la, otro sonido vocal independiente, bra, otro sonido vocal independiente. Celular, por ejemplo, otra palabra de 3 sílabas con cada uno de manera independiente. Entonces, cuando tenemos verbos que tienen más de una sílaba, ¿cierto? Ya sabemos entonces qué es una sílaba, o mejor, ya lo recordamos porque eso ya lo sabíamos. Tenemos que ver en dónde está el acento. Si el acento va en la última sílaba, sí duplicamos la última consonante. Si el acento no va en la última sílaba, entonces no duplicamos la última consonante, ¿sí? Por ejemplo, el verbo preferir se pronuncia como prefer. No se llama prefer, sino prefer, razón por la cual esa última R sí se duplica. Otro ejemplo, incur, ¿sí? El acento va en cur, no es incur, sino incur, razón por la cual la última R se duplica, ¿sí? Incurred. A diferencia de decir visit, que es así la pronunciación, y no visit, ¿sí? En cuyo caso, por eso la T no se duplica, porque el acento no va en ese sit, ¿vale?
Y lo mismo, por ejemplo, con open. No es open, sino open, ¿sí? Razón por la cual esa N tampoco se duplica. ¿Sí? Es así como creamos la versión escrita de nuestros verbos regulares. Entonces, recapitulando rápidamente, aumentamos D, ED, O y ED. Si nuestro verbo termina en consonante vocal consonante, esa última consonante se duplica, ¿sí? Con las siguientes excepciones. Grupo de excepciones número 1, WXY nunca se duplica. Grupo de excepciones número 2, si el acento no va en la última sílaba, entonces esa última consonante tampoco se duplica. ¿Listo? Con verbos que terminan en consonante vocal consonante. ¿Listo? Esto entonces es válido con los verbos regulares en términos de escritura. ¿Vale? Entonces son fáciles de crear. Sí, lo regularongo es hay que recordar la parte gramática, pero tampoco es que sea muy complicado recordarla. ¿Vale? Ahora, esa es la primera parte. La segunda parte es igualmente importante. La segunda parte es la parte de la pronunciación, ¿sí? Porque lo que hemos hecho para todos los casos es aumentar ed, ¿cierto? Una nueva sílaba, ¿vale? Independientemente si aumentábamos, cambiábamos la Y, duplicábamos la última consonante, o si solamente aumentamos la D porque pues la Y existía, ¿cierto? Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte es la pronunciación, ¿sí? En cuanto a pronunciación, aquí tenemos que ser un poco más cuidadosos. Para hablar de la pronunciación, necesitamos entonces recordar qué es un voice sound y qué es un voiceless sound, ¿sí? El voice y el voiceless sound implican vibración en la garganta, en las cuerdas vocales. Eso es un voiced o un voiceless sound. Si hay vibración, es un voiced sound. Si no existe vibración, es un voiceless sound. ¿Listo? Y podríamos pensar entonces que esto aplica con palabras. Entonces, por ejemplo, cualquier palabra en inglés, veamos verbos y escojamos verbos al azar. Y aquí la invitación es a que usted haga el mismo gesto que yo. Ponga su mano, sus dedos en su garganta. No note si la garganta se mueve o no. Eso no es lo relevante. Lo que es relevante es si vibra o no vibra. ¿Sí? Vamos a coger al azar. Por ejemplo, disagree, express, ignore, jump, manage, notice y prefer. ¿Sintió que había vibración? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo la sentí por lo menos. ¿Por qué? Porque todas estas palabras, y hubiera cogido más y habrían sido lo mismo, tienen vocales, sonidos de vocales. Y todas las vocales generan vibración. Es más, podríamos aislar las vocales A, E, I, O, U y vamos a sentir vibración. ¿Sí? Esa vibración entonces nosotros no la miramos, no la medimos, no la verificamos en las vocales y mucho menos en palabras enteras. ¿En dónde vamos entonces a mirar si hay vibración o escasez de vibración? Vamos a revisar eso en las consonantes, ¿sí? Aquí lo que nos interesa no es vowel, sino el sonido que hace la V, por ejemplo. Aquí no es el sonido de cómo se pronuncia finger, sino el sonido que hace la F. Lo mismo con strategy o zebra. Nos interesa la letrica que está enfocadita, ¿sí? Entonces, si aislamos ese sonido, ojo, no la letra, sino el sonido que ellas generan, vamos a encontrar lo siguiente. Si la palabra vowel nos enfocamos en la V, tocamos la garganta y hacemos el sonido de la V, no V, sino V, el sonido que genera, no la letra, sino el sonido que genera V, vamos a sentir vibración, ¿sí? Lo mismo con la letra Z. Si pronunciamos el sonido de la letra Z, vamos a sentir Z, ¿cierto? Que también genera vibración. Z. Es más, lo sentimos hasta en la lengua. A diferencia de si, por ejemplo, pronunciamos el sonido de la F. Es como si soplásemos una vela. O el sonido de la S, que es como cuando
le pide a alguien que haga silencio. ¿Cierto? O shh, ¿sí? En ninguno de los dos casos se siente vibración. Hay sonido, sí, pero no vibración. Y el objetivo es identificar si existe o no vibración. ¿Sí? En estos dos casos no tenemos vibración. Y eso es lo que nos interesa a nosotros entender. ¿Sí? ¿Por qué es importante ese pedacito? Bueno, vamos a revisarlo. Porque hace ratico dijimos, vamos a aumentar la terminación ed a nuestro verbo, ¿cierto? En la versión escritura, ¿vale? Pero esto también se va a venir acompañado de la versión pronunciación. Esa pronunciación adicional se va a enfocar aquí, en la terminación ed, ¿sí? Para cambiar de bow a vowed, de fix a fixed, de play a played, de scan a scanned, de jug a jugged, cry a cried, ¿sí? Esa terminación final es la que nos interesa entender. Por eso necesitábamos conocer qué es un voiceless sound y un voiceless sound. ¿Listo? Para la versión terminación ed, vamos a tener tres tipos de pronunciaciones diferentes. ¿Sí? Esos tres tipos de pronunciaciones diferentes van a ser opción 1, opción 2, d, d, d. Opción 3, it, it. Algunos lo pronuncian como id, ¿cierto? Otros lo pronuncian como ed, pero es en realidad una mezcla entre los dos. Es como it, ¿sí? Tenemos esas tres opciones de pronunciación para esa terminación ed. La pregunta coherente ahora es, ¿cuándo utilizamos lo uno, lo otro o lo siguiente? ¿Cierto? Aquí es donde tiene sentido lo que les mencioné de un voiced y un voiceless sound. Voiced es vibración. Voiceless es no hay vibración, escasez de vibración. ¿Listo? Entonces, si nuestro verbo original sin conjugación, number, protect, receive, sail, skate, share y demás, si nuestro verbo termina en sonido que no genera vibración, sonido sí, pero vibración no, lo vamos a unificar con otro sonido que tampoco genere vibración. Y el otro sonido que tampoco genera vibración es el sonido de, ¿sí? Eso es lo que vamos a unificar. Por ejemplo, walk, si tocamos la garganta, en ese último sonido, walk, vamos a sentir que no hay vibración. Por eso su versión pasada se llama walk, ¿sí? Porque le agregamos un sonido de T de tomate. Walk, walked, walk, walked. ¿Sí? Yo estoy exagerando un poco el gesto al principio, precisamente para que se sienta la coherencia, ¿cierto? Porque si no, para que sienta el sonido, perdón. Si no, cuando hablamos cotidianamente, pues es muy sutil. Existe, pero es muy sutil. Otro, el verbo touch, touch. Si tocamos la garganta, shh, vamos a sentir que no hay vibración. Obviamente hay sonido, shh, pero no hay vibración. Por eso touch, su versión pasada se llamará touched, touched, ¿sí? Que ya cuando uno le coge el tino, ya en realidad no lo exagera, sino que le dice touched, ¿sí? Que es mucho más sutil. Existe, pero es mucho más sutil. Último ejemplo, cross, crust, crust, crust. ¿Sí? Cuando hay verbos que no tienen vibración al final, entonces su versión pasada vamos a agregarle otro sonido que tampoco genere vibración. ¿Listo? Ese sonido que no genera vibración es el de. ¿Sí? Vamos con la siguiente parte. Segundo sonido. Hace ratito le había dicho que el segundo sonido es el sonido de d, d. Y toque su garganta y pronuncia el sonido de d, d, d. Estoy seguro que va a sentir vibración. Tóquese aquí, ¿sí? Casi que en la manzana. D, d. Si nosotros sentimos vibración, es porque lo vamos a unificar a otro sonido que genere también vibración para facilidad de pronunciación, ¿sí? Es como que si usted va corriendo, es más fácil que siga corriendo porque tiene la inercia antes de que se
frene antes que frene de manera brusca, ¿cierto? Porque la inercia lo va a bloquear, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, mantener la inercia. Un sonido sin vibración con otro sonido sin vibración, un sonido de vibración con otro sonido que también genere vibración. Entonces, si pronunciamos el verbo smell y tocamos o enfocamos nuestro interés en el último sonido, smell, el sonido de la L, vamos a sentir vibración. Por eso lo vamos a unificar con otro sonido que también vibre, que es el sonido de la D. Así el verbo smell, su versión pasada sonará como smelled. ¿Sí? Otro ejemplo, jug, g, g. Si se toca la garganta va a sentir vibración, g, g. Su versión pasada entonces se llamará jugged, jugged. Vamos con el tercer ejemplo, advise. ¿Sí? Su versión pasada se llamará advised. ¿Sí? Obviamente, ahí estoy exagerando el gesto, pero digamos que si uno lo quiere pronunciar rapidito, sería como smelled, jugged, advised. ¿Sí? Es mucho más sutil, existente obviamente, pero mucho más sutil el sonido, el nuevo sonido. ¿Listo? Tenemos entonces dos. Decíamos que tenemos un tercer sonido que se llama it o id, que depende del caso, depende del lugar, de cómo se pronuncia. ¿Sí? Cada persona es diferente. Es como cuando usted compara el español de alguien del Amazonas, de alguien de Nariño, de alguien del eje cafetero, de alguien de la costa, pues es el mismo español, pero la pronunciación es un poquito diferente, ¿no? Por eso ese it suena a veces it. Sí, depende de la persona. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Bueno, cuando tenemos esos dos sonidos que estábamos agregando hace rato. Cuando tenemos que nuestro verbo termine en un sonido de t o un sonido de d, ahí lo vamos a agregar, ¿sí? Hagamos de cuenta que lo que le dije no existe por ahora. Tomemos, por ejemplo, el verbo affect, ¿sí? Affect. Si tomamos esa pronunciación de t, affect, vamos a sentir que no hay vibración, ¿cierto? Y lo invito a que haga el ejercicio. Como no hay vibración, en función de lo que le dije hace ratico, lo coherente es aumentar otro sonido que tampoco genere vibración, que sería el sonido de t, ¿cierto? Pero si lo queremos agregar, se va a perder, porque vamos a decir affect, presente, affect, pasado. Y no es fácil de entenderlo, ni tampoco de pronunciarlo. Last, otro ejemplo de los mismos, la versión pasada, como no genera sonido, entenderíamos que deberíamos agregarle un sonido que no vibre tampoco. Affect, affect, perdón, last, ¿cierto? Pero también se pierde. ¿Qué le vamos a hacer entonces? Vamos a agregar un sonido de vocal para que se escuche que efectivamente estamos agregando una nueva sílaba, ¿sí? Y decir que efectivamente tenemos un cambio en el verbo. Entonces, affect, su versión pasada se llamará affected y last se llamará lasted, ¿sí? Lo mismo vamos a decir con los verbos que terminan en sonido de dedo, ¿sí? Por ejemplo, decide, la E no suena, que está la pronunciación de hecho, decide. Lo coherente en función de la regla anterior era agreguémosle otro sonido de vibración, o sea, decide, ¿cierto? Pero note que es difícil entenderlo, decide. Es más, para pronunciarlo es extraño. Como es tan complejo hacer ese cambio, pues vamos a hacer una versión diferente. Vamos a agregar un sonido de vocal para que permita entender ese cambio que tenemos. Así pues, decide cambiaría a decided, ¿sí? O recommend, recommended, ¿sí? No es recommended, sino recommended, para que se entienda que tenemos un cambio. Eso es lo que vamos a hacer con nuestros verbos regulares, es decir, los que tenemos aquí. ¿Listo? Vamos a hacer unos 5 ejercicios de aquí y luego vamos a hacer un juego en Kahoot, ¿sí? Que yo los voy a ir guiando. Por ejemplo, vamos a empezar con accept,
Creo que esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Sí. Vamos a empezar con act, ¿sí? Act. Como no vibra, lo coherente es decir act, ¿cierto? Pero como no se puede pronunciar fácilmente, vamos a decir que esa versión pasada se llama acted, ¿sí? Actuar, presente, actuar, pasado. Act, acted, acted, ¿sí? Vamos con otro. Achieve. Si, creo que lo tenía de ejemplo. No. Si tenemos el verbo achieve y sentimos y tocamos la garganta en el último sonido, no solamente vamos a sentir vibración en la garganta, sino en los labios, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Su versión pasada la vamos a pronunciar como achieved. Achieve, presente, achieved, pasado. ¿Sí? Te estoy exagerando el gesto precisamente para que usted la coja ahí la cuestión. Achieve, achieved. ¿Listo? Otro, advise. Bueno, este ya lo vimos de ejemplo. Agree, por ejemplo. El verbo agree termina en sonido de vocal. Y recuerde que todos los sonidos de vocales tienen vibración. Por eso su versión pasada se llamará agreed. ¿Sí? Vamos con otro. Ask. Ask. Como no vibra el último sonido, su versión pasada se llamará asked. Vamos con otro. Bake. 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 Si me toco la garganta, no vibra. Por eso su versión pasada se llamará baked. Bake, baked. ¿Sí? Últimos tres. Celebrate. 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 Como termina en sonido de T de tomate, su versión pasada se llamará celebrated. ¿Sí? Close. No vibra. Por lo tanto, la versión pasada se llamará closed. ¿Dónde es? A ver. Por ejemplo, este penúltimo. Describe. Ese último sonido, es un sonido de de B de burro, que genera vibración, ¿cierto? Describe, describe, describe. Como genera vibración, su versión pasada se llamará entonces described, described, ¿sí? Y el último, veamos uno que me interese. Esta. Include, include, ¿cierto? Esa E no suena. Include. En función de lo que hemos estado estudiando, entonces su versión pasada se llamará included. Include, presente, included, versión pasada. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer entonces con nuestros verbos regulares. Esa es la manera como los vamos a pronunciar. Bien, ya sabemos entonces ese pedacito. Lo que nos falta es solamente la parte práctica. ¿Vale? Vamos a la parte práctica entonces. La parte práctica, para la parte práctica lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a leer un verbo en presente, aquí ya está en pasado. Su objetivo es encontrar su versión, su sonido mejor, en su versión pasada. ¿Sí? Por ejemplo, play es la versión original. Play. Si toco la garganta y digo esa I, yo digo, me vibra, ¿cierto? Si vibra la garganta, entonces, ¿qué hacemos? Aumento el sonido de dedo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, escoger el sonido que debemos agregarle al verbo original cuando lo convertimos en su versión pasada. Otro ejemplo, sim. Sim, parecer, ¿cierto? Vibra la garganta. Por eso su versión pasada se llamará sim. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer para este ejercicio. Una vez lo terminemos el ejercicio, finalizamos la sesión del día de hoy para que podamos ir a ver el partido y la próxima sesión hacemos un recorderis de este pedacito, sobre todo para las personas que no pudieron asistir. ¿Listo? Entonces, son 20 preguntas, no las vamos a hacer todas, vamos a hacer unas 10. Las primeras dos, como ya están resueltas, las vamos a omitir.
Listo, el ejercicio está en chat. Y también está en código QR. Bien, vamos revisando el ejercicio entonces. Los primeros dos ejercicios los vamos a omitir, como habíamos mencionado, porque ya dimos la respuesta, ¿no? Entonces, sin parecer, por cierto, les voy a dar la traducción también, por si de pronto, ¿listo? Entonces, a partir de aquí, empezamos. Need, necesitar, need. ¿Cómo será ese sonido final? ¿Será need, needed o needed? El sonido es need, ¿cierto? Pero recuerde que como genera vibración, ¿cierto? La primera idea que tenemos que hacer es aumentar el sonido de D, ¿cierto? Pero si queremos pronunciar ese sonido de D, se nos va a dificultar porque vamos a decir need, ¿sí? Se va a dificultar muchísimo para pronunciarlo y para escucharlo. Y el objetivo es evitar esa confusión. Por eso hacemos el cambio a needed. ¿Listo? Needed. ¿Listo? Bueno, siempre que tengamos entonces verbos que terminen en sonido de D de dedo o T de tomate, aumentamos el sonido id. ¿Listo? Si, por ejemplo, nuestro verbo ya termina en I, entonces pues tomamos en cuenta que ese verbo ya termina en sonido de vibración, por cierto, ¿no? Me olvidé de mencionar ese pedacito. Call. Vibra la garganta. Call. ¿Cómo vibra la garganta? Efectivamente decimos cold. Muy bien. Cold, cold. ¿Sí? Vibra el sonido de la letra L. Llamar. Vamos con el siguiente. Look. Mira. Look. Look. No vibra ese sonido de K. Look. Como no vibra ese sonido de K, look, tal vez se mueva la garganta, pero eso no nos interesa. Nos interesa saber si vibra. Look, como no vibra, por eso decimos look. Stay, permanecer en algún lugar. Estar allí. Stay. Hay vibración ya. Stay. Como ya tenemos el sonido de I, no necesitamos duplicarlo, ¿sí? No podemos decir stay, id, ¿sí? No hay necesidad de duplicarlo. Recuerda que ese sonido de id lo agregamos solo cuando nuestro verbo ya termina en pronunciación de T de tomate o D de dedo. ¿Listo? Vamos con otro. Wash. Shh. No vibra eso, ¿no? Wash. Shh, no vibra. ¿Cuál de los tres sonidos de aquí no vibra? El sonido de t, wash, washed, ¿sí? El sonido de D de dedo sí vibra, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es como en matemáticas, números con números, letras con letras, o colombianos con colombianos, mexicanos con mexicanos, australianos con australianos, ¿sí? O norte con norte, sur con sur. Eso es lo que vamos a hacer, vibración con vibración entonces, y falta de vibración con falta de vibración. Como esta shh, no vibra, y es la invitación nuevamente es a que se toque la garganta, shh, entonces vamos a unirlo a otro sonido que tampoco vibre.
¿sí? Es más, voy a hacer un pare aquí y vamos a tomar todas las letras del alfabeto, ¿sí? Entonces, empecemos con vocales. Sí, y miremos a ver si nos vibran y pues a ver si están conmigo. A, vibra, E, vibra, C, I, vibra, O, vibra, U, vibra, ¿cierto? Vamos con consonantes. Sonido, no la letra pre C. B, B, vibra, ¿cierto? Vamos con la C. No vibra. D, 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 vibra. La F. No vibra, ¿cierto? Sonido de la G. G, G, G. Sí vibra. FGH. Sonido de la H sería como tampoco vibra, ¿no? El sonido de la J. El sonido de la J es peculiar porque suena como una Y nuestra. Y, y. Así que sí vibra. J, la K. Tampoco vibra, ¿no? Me salté una que, bueno, por alfabeto ya casi no se utiliza, que es la letra Ch, que es ch, ch. Tampoco vibra, ¿no? ¿Dónde íbamos? H, I, J, K. Por la L. L, L. Vibra, ¿cierto? Hasta suena como un celular. Sonido de la M. Mm, mm, también vibra. Vamos con la otra. Mm, mm, también vibra. La N. La P. No vibra, ¿cierto? De pronto se mueve de manera tosca los labios y de pronto se me va la garganta, pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es saber si vibra. Y ahí la P no vibra. La Q. No hay verbos que terminen en Q, así que es fácil. R. Rrr, rrr. Eso es bastante evidente que vibra, ¿no? S. S. Tampoco, ¿no? La SH por favor, silencio, ¿no? Shh, shh, tampoco vibra. La T de tomate, tampoco hay vibración. La V de vaca, esa sí vibra y bastante. La W, bueno, esa está difícil de pronunciar. Um, eh, está difícil. Pero no hay verbos que terminen en W, así que es breve. W, X, no, Bau, sí, suena como una U. Sí, tampoco genera vibración. X, 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 no hay vibración. La Y, vibra. Y la Z, z, también vibra, ¿cierto? Entonces ahí hicimos un recorderis de todas las letras del alfabeto que generan vibración y las que no. Y las que no generan vibración son más bien poquitas, pero sí son marcadas, ¿no? Como el ¿sí? O, o, s, o, sh, que son palabras, son letras, son sonidos mejor, que no vibran. Bueno, entonces por eso el verbo wash, que no vibra al final, lo unificamos con otro sonido que tampoco vibre. Wash, presente, washed, pasado. Vamos con la siguiente. Watch, watch, ch, 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 ch. ¿Será que vibra o no vibra? Watch. Efectivamente, good. Cook. Cook. Como no genera vibración, le aumentamos otro sonido que tampoco genere vibración. Cooked. ¿Listo? Recuerda que ese it solamente lo agregamos cuando tenemos este sonido al final o este sonido al final. Es decir, estos dos que nos están dando el dolor de cabeza.
Vamos con la siguiente. Wrap. Ese es envolver, ¿no? Por eso hay los wraps, que son un tipo de comida. Wrap. Wrap. No vibra. Good. Wrapped. Wrap, presente. Wrapped, pasado. Muy bien. Visit. Visit. Esa es la excepción. Visit. Visit, visited, ¿sí? Porque si decimos visited, no es correcto. Lo más sensato habría sido decir visited, pero que se pierde ese sonido. ¿Cómo se pierde ese sonido? Por eso decimos visited, ¿sí? Para que efectivamente demos a entender al interlocutor que estamos hablando del pasado. Porque si no decimos visited o visited y no se entiende, ¿vale? Recuerde que esto es válido, esa terminación ID aplica cuando nuestro verbo termina en T de tomate o D de dedo sonido. Return. Toquese la garganta y sentirá que vibra. Return. Return. Returned. Returned no aplicaría, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente. Miss. Extrañar. Miss. Sin vibración. Miss. Good. Missed. I missed you. Te extrañé, por ejemplo. Want. Esa es de las excepciones. Want. ¿Será que es wanted, wanted o wanted? Wanted, buscado. Good. Perfect. Decide. Lo mismo que el anterior. Decide. Decided. Good. Wait. Wait. Espere. Wait. Igual que el anterior. Wait. Waited. ¿Sí? Si decimos waited, no es fácil de pronunciarlo y tampoco es fácil de escucharlo. ¿Sí? Y el objetivo de esto es que sea fácil para nuestro interlocutor y para nosotros. Vamos con la siguiente. Like. No hay vibración. Like. Good. Liked. I like the soccer game, por ejemplo. Open, abrir. Vibración. Open. Como genera vibración, por eso decimos open. Vibración con vibración. ¿Listo? Bore, aburrir. Bore. ¿Será bored, bored o bored? Genera vibración, ¿no? Bore. Bore, como genera vibración, el sonido de la va a generar vibración. Y por eso lo unificamos con otro sonido que también vibre. Bored. Último ejemplo. Walk. No vibra. Walk. Caminar. Walk. Walk. Su versión pasada se llamará walked. Perfecto. Good. Muy bien. This is the end of the exercise. La próxima sesión vamos a hacer un nuevo ejercicio de este pedacito porque sé que este ejercicio es complejo. Congratulations to Bibi in the second place and to Evelyn in the first place. Congratulations. La próxima sesión vamos a hacer una recapitulación de este pedacito, nuevamente porque sé que este pedacito es un poquito complejo, basado en experiencia, pero entonces la invitación, muchachos, es a la siguiente. Ustedes ya tienen el link de Drive, ¿vale? En el link de Drive
Ustedes tienen el material de apoyo y en el material de apoyo tienen la lista de verbos. ¿Listo? La invitación, muchachos, es que ustedes tomen el verbo irregular que está en la página número 3 al azar, admire, attack, cuff, guess, ¿listo? Lo pongan en un diccionario cualquiera. A mí en particular me gusta Word Reference, a mí. Y cuando yo pongo una palabra cualquiera, por ejemplo, un verbo regular, por ejemplo, greet, aquí yo lo puedo escuchar la pronunciación. Greet. Mire que aquí está la pronunciación, greet, ¿cierto? Que inclusive aquí se la menciona en alfabeto fonético internacional. Greet. ¿Listo? La propuesta, muchachos, es que en este tiempito que tenemos, no hoy, pero pues sí en casa, es que usted lo escuche el verbo, identifique en función de la teoría que hemos visto, cómo deberíamos pronunciarlo. Greet cambiaría a greeted, greeted o greeted, ¿cierto? En este caso es greeted, saludé o saludó o saludamos o bueno, la conjugación que corresponde en español, pero que en pasado se llama greeted. ¿Listo? Ese es el objetivo, la propuesta para desarrollar este fin de semana. Hoy no hay tarea, así que hoy vamos tranquis, relax, pero sí esta parte sí es necesaria de entenderla. ¿Listo? Entonces, con este pedacito finalizamos la sesión del día de hoy. No quiero avanzar mucho más porque sus compañeros no pudieron llegar hoy. Pero si hay preguntas, de una vez respondamos sus inquietudes, muchachos. Bien, creo que no hay dudas. Entonces, vamos a dejarlo allí. Les pido entonces para que porfa revisen la lista de verbos y estén revisándolos y estudiándolos, ¿no? Ah, por cierto, una versión que a mí me funciona bastante, o por lo menos me funcionaba bastante, era la siguiente. Yo tomaba el verbo en su versión pasada, ¿cierto? Y eso le funciona a bastantes de mis aprendices. Es que lo pongan en el traductor de Google, ¿sí? Que nunca lo recomiendo, pero para este caso sí. Y aquí escuchen la pronunciación y comparen lo que usted cree que debería pronunciarse con su versión original. Entonces mire que es greeted. O por ejemplo, la versión asked, el verbo preguntar en versión pasada se llama, mire que es asked. Mire que no es asked ni es asked, sino asked. Y un último ejemplo, voy a tomemos hope, que tenemos aquí. Mire que es hoped y no hoped ni hoped, ¿sí? Esto le ayuda ya a corroborar si efectivamente lo que está haciendo es efectivamente adecuado o más bien hay que hacer corrección. ¿Listo? La invitación es ese pedacito este fin de semana. Listo, muchachos. Creo que no hay dudas. Entonces, les agradezco mucho su participación. Nos vemos en la próxima sesión. Retomaremos este pedacito y avanzaremos en lo que nos corresponde. ¿Vale? Un gusto, muchachos. Que os vaya bonito, feliz fin de semana. Chao, chao. Bye, teacher.